¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más en versión pecera. Vean ustedes, estamos colocados así a la distancia prudencial y preventivamente separados de... Hola, Pablo de León. Tocame así como... E.T. Phone Home. E.T. Phone Home, que antigüedad. Está Adrián Amado, estoy mareándolo el director. El grupo de riesgo. Está Osvaldo Bazán con TAC Titanic. Quiero que se toquen con Rolo, por favor. Sí, bueno, lo estoy esperando hace plástico, mucho. por favor. Está muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Pero muy bien, acá en Caja 2 Muy bien. estamos muy bien. Exactamente. Bueno, quiero presentar a nuestro primer invitado, es Gustavo Yáñez, es especialista en educación y nos va a ayudar a entender esta nueva expresión que es muy importante porque, aunque les parezca mentira, un poco acercó las partes entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el conflicto terrible de las clases y la presencialidad. Y está entre nosotros la presencialidad administrada. Allí hay alguna suerte de punto de encuentro entre la ciudad que aceptaría alguna restricción de la presencialidad versión full y Nación que aceptaría alguna administración de la presencialidad. Entre el todo y la nada hay un punto pareciera de encuentro. Gustavo Yáñez, ¿qué es en tu diccionario personal o lo que vos vas entendiendo presencialidad administrada? Un título que ayuda a acercar a dos partes, no mucho más. Gracias por haber venido, Gustavo Yáñez. Continuamos. Gracias. ¿Algo? ¿Qué más? No, a ver, yo lo que creo es que a la nación es una manera de denominar a lo que se parezca más a lo que viene diciendo la ciudad, y para la ciudad es una manera de aceptar alguna limitación que la nación está planteando, pero yo creo que la nación no dice, bueno, vamos a la presencialidad administrada que va a ser A, B, C, D. Es la presencialidad administrada. La ciudad creo que lo que está pensando es los chicos de jardín y primaria, los primeros grados de primaria no pueden dejar de ir todos los días a la escuela, eso no se negocia. Jardín y primaria no se negociaría, vamos a poner en Jardín y potencial. primaria, digamos, hasta tercero o cuarto grado. Y la secundaria podemos ir a una semana sí, una semana no, algún esquema de ese tipo. ¿Por qué? ¿Cuál sería, si es que esto se cumple, cuál es el criterio por el cual primaria no me toques y secundaria sí, no, sí, no? En principio, el grado de autonomía que los chicos pueden aguantar. La verdad es que el costo para los chiquitos del año pasado fue terrible. Esta idea de que dejar a un chico de jardín, de primero, de segundo, tercer grado en su casa todos los días es mortal, digamos, ¿no? Y la verdad es que avanzar en aprendizaje es muy difícil. Ningún chico trabaja la lectoescritura en su casa. O sea, necesitas en algún lado que haya un grupo, que haya una maestra, que haya reflexión. Entonces la idea es, hasta tercero o cuarto grado, todos los días en la escuela. Yo creo que de todos modos no hay que sacrificar a los adolescentes que también han tenido un costo grande. O sea, cuando uno ve los chicos del final de la secundaria, es cierto que pueden bancar otra autonomía, pero también es cierto que son pibes que están viendo de qué van a trabajar, qué van a estudiar, cómo se separan de su casa, que no es gratuito quedarte en tu casa todos los días, digamos, ¿no? Pero me parece que si armaran una presencialidad del tipo 1 o 2 días por semana, por lo menos volvés a la escuela, te encontrás con los compañeros, te encontrás con los profesores. Ahora, después hay que hacer un armado de eso. ¿Y cómo ves el armado de eso? Espera, un minuto, demos una vuelta por nosotros. ¿Cómo te suena lo que plantea Yáñez? No, a mí me parece que está claro que ahora hubo un acercamiento entre nación, provincia y ciudad para hacer más restricciones. Entre esas restricciones, para salir de este conflicto que se armó entre la nación y la ciudad, hay que llegar a un punto de encuentro. Y el punto de encuentro va centralmente en lo que él está diciendo, que es que los secundarios van a perder, en principio por 15 días, la presencialidad y luego los grados iniciales seguirían yendo. Me parece que es un camino intermedio para los próximos 15 días. El problema de esto es que nosotros tenemos por delante mayo, junio, julio y agosto como meses críticos. Entonces, vos podés probar 15 días estos y después de 15 días, si la situación sigue complicada, ¿qué haces con los pibes del secundario? Como él decía, los vas a empezar a ver en la plaza. ¿Los vemos en la plaza hoy en día? Que se juntan. Ahí, Rolo, ¿vos qué decís? Yo lo que digo es que me gustaría que alguien nos diga qué vamos a hacer con los chicos, porque le estamos sacando todos los derechos, incluso, por ejemplo, doy el ejemplo de Tigre, donde clausuraron los juegos de las plazas. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer un padre que no tiene escuela y le cierran los juegos de las plazas sin ningún basamento científico? Porque no hay ni un solo estudio, Osvaldo, que diga que los chicos, por tirarse al mismo tobogán, pero que alguien me explique, si los chicos, por tirarse al mismo tobogán, se contagian de coronavirus, los llevan a sus casas y contagian a sus padres. Lo que me pregunto es,
¿qué hacemos con los pibes? ¿Los llevamos a una cervecería? Porque la cervecería sigue abierta. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es buscarles trabajo en la cervecería, porque eso lo pueden hacer. El chico puede ir a trabajar a la cervecería. Pero no, Osvaldo, si no le vamos a dar educación. Ya el derecho a la educación lo sacamos. Entonces, el derecho a que no haya trabajo infantil, también lo borramos. Y seguimos borrando. Total, los pibes no se quejan. ¿Y a quién le preocupa a los pibes? ¿Y a quién le preocupa a los padres que igual siguen yendo a trabajar y que ya no saben dónde meterse a los pibes? Este es otro problema, pero bueno, secundario. Espera, a ver, dale. No, quiero agregar un dato, porque estamos hablando de Buenos Aires y de Lamba, digamos, de esta cosa que se ha inventado ahora, pero podemos recordar, en Santa Cruz, los chicos que terminaron la primaria en 2020 fueron solo 4 años de los 7 que tienen que haber ido. En secundaria, los que terminaron el año pasado tuvieron 2 años y 3 meses de presencialidad. ¿Sí? Esto pasa en Argentina, digo, porque estamos hablando solamente de Buenos Aires y esto pasa. En Neuquén, un chico de 12 años que va a la escuela, desde el año pasado, en realidad desde el 19, solo fue 2 días a clase. Bueno, igual yo estoy repasando la reunión que hubo hace un rato del presidente con gobernadores del norte. Mañana hay gobernadores del sur y del centro, donde supuestamente estarían incluidos Kicillof y Larreta. Y estoy repasando lo que dijeron los gobernadores y digo, Santiago del Estero dice una semana presencial, una semana virtual, pero Mansur dice que, no, perdón, La Rioja no tiene clase, Infran obviamente no tiene clases. Hay un montón de provincias que no tienen clases. Que no tienen clases, sí, sí, sí. A partir de esto, no es solamente el AMBA, sino hay un montón de provincias que no están teniendo clases. Por decisión de los gobernadores. A ver, Adri. La paradoja es que el lugar por excelencia de transmisión de conocimiento se ha convertido en el lugar de resistencia anticiencia, porque no existe en ningún lado elementos que permitan que ciudades que no tienen casos cierren preventivamente la educación. Me parece que esto delata no solamente la posición y la situación de los colegios, sino lo que verdaderamente creían ciertos dirigentes de lo que es la educación para el país. Y hay un problema más que no es menor. La escuela en la provincia de Buenos Aires, que está cerrada ahora, funciona como un lugar de testeo permanente, de detección temprana del COVID. ¿Por qué? Porque los maestros están todo el día viendo si algún chico llega con síntomas. Si llega con síntomas, lo notifica al Ministerio de Educación, aíslan a su familia. Ocurren. La escuela eso desapareció para rastrillar todo tipo de disfuncionalidades familiares, abusos, violencia familiar, alimentación. ¿Y cómo nos vamos pero además les doy un dato más. Hoy salió publicado que el lugar que más testea en el país, que es la ciudad de Buenos Aires, confirma que el 75% de los casos detectados con testeos son asintomáticos. ¿Cómo han solucionado otros países, por ejemplo el Reino Unido? Todas las semanas les mandan a la casa un set de testeos porque para ir al colegio, lo mismo está pasando con las universidades o las escuelas secundarias en Estados Unidos, los chicos se hacen un testeo y es una forma además de detectar lo que está pasando en la sociedad. ¿Me permiten? Perdón, Sí. las universidades argentinas están cerradas. Además, desde el año pasado. Avanzamos con Gustavo Yáñez sobre cómo se podría armar la presencialidad administrada. Vos hace muchos años, muchos que trabajás en pedagogía, ¿cómo se te ocurre que eso se puede llevar adelante? O digo, ¿a qué hay que prestarle atención a la hora de elaborar eso? En principio hay que tener claro que la escuela es para enseñar. O sea, esta idea de que hay que exigir, hay que evaluar, hay que ver si los pibes están aprendiendo o no, porque la asignación acá es solamente que es ir, pasar un rato. No, no es ir y pasar un rato. Se supone que la Argentina tiene un mandato que es educar a las jóvenes generaciones, o sea que alguien tiene que enseñar ahí, digamos, ¿no? En segundo lugar, creo que combinar... Pero perdóname que te haga un punto, porque vos creés que hay como, digamos, la pandemia generó algo de vengan, súbanse, lo importante es estar eventualmente, que estén presentes en la escuela y no hay tanta exigencia en contenidos, ¿pensás vos? Yo te diría que hay mucho desorden y que eso está muy bajado, o sea que está claro que hay muchos chicos que están aprendiendo mucho menos de lo que deberían aprender. Gustavo, el año pasado probaron todos y no fue nadie a la escuela. Se supone que no aprobaron, que este año arma la aprobación de los 2 años. Pero está claro que este año pareciera que va a ser muy parecido al año pasado. O sea que o nos ponemos en serio a exigir, a plantear pautas, a decidir qué sí, qué no. Pues yo te diría, hay que definir qué materias los chicos tienen que seguir estudiando y tienen que aprobar y qué materias en este contexto no son fundamentales. Los pibes tienen que aprender lengua y matemática como materia fundamental. Ahí está, ahí hay una definición. Vos lo que decís es, hay un contexto que puede estresar a los alumnos
y puede generar que no se puedan absorber todos los contenidos como si nada estuviera ocurriendo. Pero hay cosas que no deberían tocarse. ¿Lengua, matemática, algo más o eso sería Yo diría clave? que en principio estas dos son fundamentales, más allá de que yo creo que artística, educación física son cosas que no perderían en este contexto. Me parece que la cosa Y de es cierto presión también, para los Gustavo, pibes- porque por ahí la gente que no tiene hijos lo pierde de vista. Mi hijo tuvo gimnasia, educación física por Zoom todo el año pasado. Hay pocas cosas más absurdas que verlo. Yo lo veía a mi hijo parado delante del teléfono y el profesor le decía, saltá en el living de mi casa. Y perdían tiempo en eso en lugar de poner el acento en cómo iba a ser la educación virtual, porque nadie le dijo a las escuelas, miren, la educación virtual tiene que incluir, supongamos, 10 horas mínimo por semana de lengua, 10 horas mínimo por semana de matemática. No, cada escuela lo armó a la suya. Pero yo ahí, digamos, déjenme hacer este rol. El que puede conceder que se fue aprendiendo sobre la marcha y nadie nació administrando una pandemia y sabiendo como profesor de gimnasia cómo das clase por Zoom. Supongamos que alguien no sabe y se va aprendiendo. La pregunta es, ¿qué de distinto haríamos un año después? ¿Qué se aprendió? ¿Cómo sería si no hace salto rana por Zoom? ¿Cómo es algo Bueno, más entretenido que eso? Déjame hacer una aclaración de un comentario que quedó de las universidades. Las universidades siguen dando clases virtualmente. Lo que pasa es que hay muchísimas carreras, por ejemplo, las médicas y las paramédicas, que no pueden terminar de aprobar materias sin Anatomía ciertas por Zoom prácticas. es Por complicado. ejemplo, de hecho hay muchas comisiones que no pueden recibirse porque falta esto. Y en el caso de lo que señala Rolo, se aprendió y se aprendió rápidamente. Solo nosotros tardamos un año en entender cómo teníamos que reorganizarlo y seguimos pensando que esto se va a terminar y que vamos a volver a la escuela. En el mundo ya se está pensando este escenario post-pandémico que va a hacer que cambie definitivamente la forma en que enseñaba. ¿Vos pensás eso, Gustavo? No lo tengo tan Sería claro. triste, O sea, yo digo pero que cuando todos decimos, bueno, volvemos a la virtualidad, ¿quién vuelve a la virtualidad? A ver, hay computadoras, hay conectividad, o sea, yo creo que no estamos pensando opciones como recuperar la idea del libro de texto, de que los pibes lean, de que trabajen sobre los contenidos. O sea, a mí me parece que hay que armar opciones que sean posibles. No decir a la virtualidad sabiendo que hay 30-40% de los pibes de la Argentina que no tienen ni computadora ni Zoom. Danos un ejemplo, por ejemplo, no sé, para algún grado de primaria. Yo ¿Cómo te diría, es y cómo debería ser? Según tu criterio, ¿eh? Tercero, cuarto, primero, segundo grado, vos ves a los pibes delante del Zoom, se quieren matar. O sea, ya la verdad es que ya no quieren más, digamos, de eso. Entonces, la verdad es que si vos pensás, buenos cuentos, los pibes los leen, los comentan en subgrupos, que yo creo que no hay que perder la relación entre los pibes ahí, digamos, ¿no? ¿Pero cómo haces? ¿Subgrupos presenciales Por o...? teléfono, que se encuentren en la plaza de la esquina, que se encuentren a charlar de lo que leyeron, digamos. Que yo me encuentro con vos y te cuento que para mí el cuento era muy lindo porque tenía esto, vos me decís que no, que a vos no te gustó porque tenía lo otro. Y entonces después vamos juntos y vemos conclusiones que las pide la maestra en la escuela. Como alguna actividad grupal, parcial, de a poquitos, pero en algún lugar que yo no sé. Si la escuela está autorizada, es decir, vamos a hacer actividades en plazas. ¿Puede hacer eso una escuela, un colegio o no? Los puede recomendar y que vaya una mamá, un papá, alguien que junte al grupo y los pibes lean. Pero- Bueno, en Tigre de no, hecho- en Tigre pero de está prohibido hecho- ir a la plaza, pero ustedes de saben, hecho- y eso se viene en otros lugares del país. De hecho, eso pasó todo el año pasado. O sea, los pasó en grupos. Blue. Los grupos No, pero en Blue pasó, Bueno, bueno, diría beatrizarlo obvio, abajo de la mesa. Pero, Diego, los grupos de madres se juntaban, y eso fue muy importante, y puedo decirlo en el caso mío, que se empezaron a reformular y empezaron a armar primero natación, comedia musical, todas cuestiones para juntar a los pibes. Los chicos volvieron al colegio y hoy ¿va a volver eso o Bueno, no va a pero- volver eso, pero- Gustavo? Pero Pero lo que ¿sabes? vos Sí, yo lo que planteás pasa es que creo es más que con las materias artesanal, con mucho fundamentales- a pulmón. pero Lo que vos sin- decís pero es sin clase una va a vuelta pasar eso. técnica. No, pero- Lo que vos decís dirigido académicamente por la escuela. Que los pibes porque a si no- fin de año hayan aprendido a leer, que lean bien, que entiendan lo que tienen que leer, que puedan resolver problemas de matemática. Pues acá lo que estamos jugando es, ¿estuvieron en la escuela o no estuvieron en la escuela? ¿Cuánto tiempo? Nadie se está preguntando, a ver, ¿qué aprendieron los pibes, qué no aprendieron? Entonces yo lo que diría es, recuperemos las materias fundamentales, recuperemos un orden en la escuela y un orden en casa, un orden que a los pibes los encuadre, que está claro que el orden de la escuela para los pibes es súper deseable. Y para la que nadie familia, sufre. pues la familia también, digamos, yo también creo que una parte, no toda, seguramente, pero de la decisión de participar como sociedad civil, es que también desorganiza mucho la vida de la familia. Digamos. Absolutamente. Te cortan todo el colegio de todos los chicos,
también, digamos, ata a la mamá o al papá, generalmente incluso a la mamá que tiene actividades o tiene trabajo, se tiene que quedar a cuidar, y vos mismo has dicho en algunos estudios que han hecho que las que más sostienen los Zoom, digamos, las que están atrás, cuando hay un nene en una computadora, atrás está la mamá poniéndole las anteojeras para que se conecte. Y lo que está pasando también es que se profundiza la diferencia entre los chicos, porque ¿quiénes pueden acceder a la educación Blue? Es lo que decíamos. Digo, cuatro madres, cuatro familias se juntan y le pagan a un maestro o a una maestra. Digo, esto... sale del presupuesto familiar de gente que tiene un presupuesto para eso. Sí, a veces estamos pensando todo desde... Están mucho peor. Los chicos pobres están mucho Estamos pensando peor. todo desde un lugar de clase media, en Claro, algún punto, que es la experiencia que uno tiene. Pero cuando vos te vas al conurbano profundo, donde la mamá y el papá no pueden dejar de ir a laburar porque no cobran si no van, ¿sí? Si tienen trabajos eventuales, y el pibe tiene la escuela cerrada. Ese pibe, ¿dónde creemos que está en este momento? ¿Qué hace a la mañana mientras el papá va a ganarse el mango a una feria y la mamá va a ganarse el mango a otra? No hay ninguna conexión posible, y por supuesto lo que hay es un chico que está o hacinado en la casa con otros pibes o en la plaza adquiriendo hábitos de terror. Eso es lo que pasa y lo olvidamos Igual, todo el tiempo. Algo han hecho las mamás que fueron a buscar la vianda, que le dieron la comida. O sea, yo no sé cómo se la han rebuscado, pero las madres son un ejército a respetar, ¿no? Seguro. Porque Obvio. la verdad que en este contexto han hecho cosas maravillosas, digamos. Sin duda. Bien, de lo que hablamos es, digamos, muchas veces hemos hablado acá sobre cuál es el costo para los chicos de no aprender o de que sea todo virtual. Y estamos tratando de ir para adelante y ¿serán capaces las autoridades de diseñar algo posible, esta presencialidad administrada? Lo que vos estás escuchando, ¿están bien rumbeados? A ver, yo tengo la sensación que la Ciudad de Buenos Aires está buscando opciones y está trabajando muy bien. A la Nación no le escuchó una idea todavía. O sea, la idea es presencialidad administrada. En la provincia de Buenos Aires, un fenómeno muy interesante es que pibes que habían dejado la escuela volvieron. O sea, que en la virtualidad no fueron más, no se conectaron más. Cuando volvieron a ver escuela presencial, los pibes estaban de vuelta en la escuela. Y sé que ahí están pensando en alguna opción. Pero en concreto hay que ir con un proyecto y con algo para proponer a los pibes. ¿Presencialidad administrada es un concepto argentino? Sí. Es un título argentino. Es un digo. trabajo que Trota no les existe en otros presentó. lugares. El día que Trota tuitea, ese miércoles que Trota tuitea que a favor de las clases, ese día él llevó al Consejo Federal de Educación un paper que lo presentó y que lo recibieron cada uno de los ministros en cada uno de los lugares. Lo miraron, cada uno estaba discutiendo, había diferencias porque la verdad acá funcionaba la cuestión federal. Se decía un criterio general, pero después cada distrito decía. Ese paper es el que después, cuando el presidente toma la decisión, junto con Kicillof, de suspender las clases y aparece la discusión con la ciudad, ese paper es lo que hace Trota para decir, yo tengo un plan, y se le pone ese título de presencial administrada. Pero ese era el título. Pero ya existía. El autor es Trota. El autor es Trota y la gente del Ministerio de Educación, pero algo que se estaba hablando y que se daba en el marco de cómo iban a ser las clases. Y que después cada lugar, porque obviamente la Ciudad de Buenos Aires o La Plata no van a ser lo mismo que Bragado o que o cualquier pueblo más chico. Entonces cada uno iba administrando. Pero lo que digo era una salida, un paper que ya existía y que se le puso un título como una salida. Lo que pasa que está bien tomo lo último que decía Gustavo, en el sentido de que la Nación no tiene un plan, porque vos tenés un ministro que quedó absolutamente desautorizado y quedó silente una semana porque no sabía cómo explicar cómo seguía en el cargo. Te doy un dato más que tiene que ver con el año pasado se organizaron algunas cuestiones como la educación por televisión. El rating de los programas educativos en la televisión pública fue menos de 1, es decir, no sirvió ese canal. Y uno de los problemas... 7% de los chicos vieron alguna vez alguno de esos programas, o de radio o de televisión. Pero algunos. O sea, 7% de los chicos. No sistemáticamente. Alguna vez vieron algo. Claro. Entonces, el tema es que vos hablabas de la virtualidad. Los chicos están en la virtualidad. Y Pero ellos en la virtualidad que ellos prefieren, no. que no es la de los contenidos educativos. Sí, puede serlo, porque de hecho vos tenés que hubo chicos que armaron blog para comentar libros que leyeron. El problema es que la escuela piensa que el chico es un espectador, que en vez de tener la maestra le ponen una pantalla. La virtualidad tiene interacción, no, el tiene ministerio. participación. A ver, ¿podemos Exactamente. charlar un poco de eso? Exactamente. Conceptualmente, ¿cómo es visto el chico o la chica? ¿Receptor pasivo? Yo supongo que ya eso quedó atrás y se ve como la interacción es fundamental. Quedó atrás, pero el año pasado lo que armamos fueron unos programas de televisión, unos de radio para darle clase a los pibes. Claro.
O sea, está claro que desde arriba lo que se creyó es que los pibes se iban a sentar a ver la televisión pública y iban a aprender por esa vía. Yo creo que las escuelas tienen claro que esto no es así. Exacto. Me parece que tardaron las escuelas en encontrar un esquema con los maestros. En principio salió a pelear cada maestro a la que podía y los directores tardaron más en poder articularse. Pero yo creo que la escuela entiende lo que los pibes están necesitando y qué les pasa. Por otro lado, los pibes en la escuela están cumpliendo los protocolos de una manera notable. A muerte. O sea, es increíble, digamos, ¿no? Porque Pero quieren estar ahí. ¿Cómo? Porque quieren estar ahí. Absolutamente. Parece cuando te retan fuera de la escuela que te dicen, papá, no digas malas palabras, ¿viste? Que vos decís, pero ¿cómo? ¿Alguien le explicó esto para que me venga a retar a mí, digamos, ¿no? Pero lo que creo es que deberían dejar más jugar a las escuelas, definir a las escuelas, ver cómo lo arman. Yo creo que las escuelas empiezan a construir un código con los papás. Entonces van a poder dialogar con los papás y buscarle la vuelta, porque vos te das cuenta que los directores están preocupados por lo que los papás les dicen. O sea, piensan salidas, piensan esquemas, piensan qué es lo que pueden hacer. Digamos. Ahora, Gustavo, hay cosas que cómo se reemplazan. Te lo pregunto por lo siguiente. Mi hijo, que tiene 9 años, está en 4º grado, esta semana está muy ilusionado porque va a tener el primer examen de su vida. En toda su carrera hasta ahora en el primario nunca tuvo un examen. Tiene examen de inglés y va a tener un examen de literatura. ¿Eso cómo se reemplaza? Esa experiencia que tiene él, que viene, me cuenta emocionado, tengo mi primera prueba, tengo que estudiar, me van a evaluar. ¿Cómo se hace eso con un Zoom? ¿Cómo se hace sin Primero, presencialidad? ¿es normal el hijo de Rolo que está ahí gente contenta por su primer examen? ¿Es normal? Es su el hijo de primera Rolo. experiencia Es normal, sí, y por supuesto todavía no lo calificaron y no sabe lo que es. Quizás recibir una mala nota. Es que lo no para primero ver. de Es normal una que se serie ponga nervioso, infinita. que se preocupe, que se ponga nervioso, y es muy bueno que se preocupe y se ponga nervioso. Porque en algún lado los pibes tienen que entender que hay una exigencia, que alguien demanda, que vos tenés que cumplir con la demanda. Yo creo que se puede por Zoom. Nosotros evaluamos 30 escuelas ahora por formularios de Google, los pibes contestan las preguntas. Me parece que el tema es que no se pierda el entorno, o sea, que vos le des el valor que eso tiene, que él tenga los nervios que tiene y la preocupación que tiene. Me parece que los pibes están necesitando que miremos un poquito menos los contagiados de la televisión y les demos un poquito más de bola ahí. A ver, ¿cómo le damos más bola? Parece... Esto, que Rolo se siente a hablar de la prueba de lengua y la preocupación que él tiene y quédate tranquilo, yo cuando era chico también las hacía, si te va mal te van a ayudar a poder recuperarla. Acá estás sobre un tema que tiene que ver con una cosa que en nuestra época, cuando vos decís ya nuestra época, ya envejeciste naturalmente, ya cuando vos decís nuestra época. Pero digo, antes no era natural comunicar emociones. Seguro. Ahora hay un entrenamiento, incluso en cualquier dibujo animado que vos veas, de los de acá y los de afuera, en donde se invita a los chicos a comunicar qué están sintiendo y eso es muy sano, porque además impide o baja o suaviza patologías. ¿Cómo se hace eso con tu hijo o tu hija? Me parece que en principio lo que hay que hacer es calmarse nosotros, dejar de estar locos por la información de la televisión, contarles que hay una enfermedad y que nos estamos cuidando, hablarles de lo que ellos pueden hacer. Vos te podés cuidar, tenés que cuidar el tapaboca, te tenés que lavar las manos, tenés que mantener... Que evidentemente todos los padres lo están haciendo, pues los pibes lo han aprendido. Y sobre el colegio, sobre lo que les pasa con el colegio. Lo que creo que hay que escuchar es, a ver, tenés miedo, qué es lo que no entendés, necesitas que te ayude, para dónde está yendo, o sea, escuchar qué es lo que te pide y en qué lo tenés que ayudar. Y yo agrego ahora sí en mi otro rol, nunca invalidar una emoción. Si alguien te dice, tengo miedo, nunca decir, eso que a vos te pasa no te tendría que dar miedo. Eso no genera miedo. Nunca invalidar algo que es una experiencia absolutamente personal. Absolutamente. Es decir, ese enojo, no tenés que estar enojado. Eso no hay que hacerlo. No tenés que estar enojado, no tenés que tener miedo. Nunca invalidar emociones, sino poder canalizarlas y acompañarlas, como cada uno pueda. Y si no podés o no sabés qué responder, solamente estando ahí escuchando es un montón. Dale. No, quería preguntar, porque es la primera vez que hablamos tanto tiempo de educación, ¿no? Sí. Estamos todos hablando de educación en los medios de comunicación que nunca nos había pasado. ¿Qué crees que va a cambiar en relación de la sociedad argentina con respecto a la educación después de esta experiencia? En el caso de que cambie algo. Hay un actor nuevo que son los padres. Y está claro que salieron a jugar y van a jugar de otra manera. Cuando vos hablas con los dirigentes sindicales te dicen, y una cosa era pelearse con el ministro, otra cosa es pelearse con los papás. O sea, pelearse con la sociedad civil no es fácil. Yo creo que la sociedad civil tiene que dejar de reclamar solo presencialidad e ir también por necesitamos que los pibes aprendan, necesitamos calidad. Yo creo que bueno, eso... por primera vez los padres están muy comprometidos con los contenidos también.
Y hay muchas críticas ahí. Yo diría que hay menos, que están presionando muy fuerte por la presencialidad, pero me parece que ahora hay que ayudarlos a reconvertir ese movimiento en un movimiento que reclame más integralmente. ¿En qué? A ver, ¿cómo sería una actualización, es decir, una mejora del reclamo de los... La batalla por la presencialidad está dada, ahí está, presencialidad administrada ya es una batalla ganada, me parece. Rolo decía recién, ¿están pasando de año? No están pasando de año, pero acá no hay ninguna evaluación. Me parece que los padres en algún lado tienen que decir, mira, vos me tenés que decir si mi hijo aprendió o no aprendió. O sea, yo necesito saber a dónde está yendo. Gustavo, hasta ahora hay mucho padre que yo quiero que pase. Si aprende, buenísimo, y si no aprende, que pase. Bueno, esa es una de las cosas a reconvertir. Porque está claro que si pasa, en algún momento se cae, y está claro que si sale de la escuela no sabiendo nada, no va a encontrar ninguna opción de trabajo y le va a ser muy difícil la vida, digamos, ¿no? Y que la Argentina en esto tiene dificultades. El otro día, tomando examen en Varadero, me decían un grupo de alumnas que tienen muchos chicos de primer y segundo año que no leen. Entonces, pero espera, ¿cómo no leen? No leen. Entonces no voy a ser yo la que lo pare. Yo lo dejo pasar. No, pero pará. Pero espera, detengámonos ahí. Una maestra no quería ser ella la que frustrara a esa familia. Ella creía haciendo que no pasar... era la que le tenía que decir al chico, no, mira, hasta acá llegaste. O te pones a trabajar, venís los sábados, trabajás de esta manera. ¿Qué piensa una maestra o un maestro de no hacer pasar de grado a un chico? ¿Qué le está pasando interiormente? En principio le cuesta y no hay normativas claras. Hace 30 años te decía, mira, el que no sabe A, B, C, D, tiene que repetir. El ministerio te tendría que plantear normativas claras de qué mirás para ver si un pibe pasa o no pasa. Tenés que ver qué le pasa al pibe, si el pibe está angustiado con que no sabe o le da todo lo mismo. Tenés que ver qué le pasa a los padres, tenés que ver si los compañeros lo acompañan, lo bancan, no lo bancan. O sea, tenés que intentar pensar qué le va a pasar a ese chico, si lo dejás pasar o si no lo dejás pasar. Los estudios cuantitativos dicen que en general no ayuda mucho a hacer repetir a los pibes. Pero tampoco no ayuda. Que en general vuelven a tener problemas. Yo creo que tenés que ver cuáles son las condiciones, si los padres lo van a acompañar, si el pibe está para hacer el esfuerzo, si los compañeros lo van... O sea, el remedio no es la repetición del grado. Pareciera que no, pero también es cierto que hay momentos que te encontrás ante situaciones de pibes que decís, espera, no puede pasar porque no puede manejar nada este ¿Y chico. se no puede está hacer repetir preocupado. a alguien que fue educado de manera virtual? Un pibe que estuvo un año con la computadora. Con recibiendo, WhatsApp, no con cuaderno, claro, con 2 WhatsApp. horas de clase por semana, 3 horas como pasaba el año pasado. ¿Cómo le exigís a ese pibe? Che, mira, vos no podés pasar de año porque él te podría decir, pero no me enseñaste nada, no me diste nada. Yo pediría al revés, ¿y cómo no le exigís? O sea, la verdad es que en algún momento alguien tiene que decirme, el que no sabe esto no puede pasar, porque tenemos una graduación y Pero es que no me necesitamos los pibes enseñaste. aprendan estas cosas. Yo quería aprender y no me enseñaste. Es probable, fue un problema, pero la verdad, si no sabes estas cosas no puede pasar. Digo, porque, Bueno, ¿cómo enseñas a leer por WhatsApp? Digo, que las organizaciones sociales que pertenecen algunas al gobierno hicieron un estudio ahora hace poco y dijeron que el 75% de los chicos el año pasado aprendió por WhatsApp. Sí, yo creo que ahí hubo un error que fue enamorarse de la idea de la conectividad de la computadora. La escuela tenía una tecnología que era el libro de texto, tendría que haber aprovechado esta idea de todos los pibes tienen el mismo libro, leen las mismas historias, trabajamos sobre lo mismo. Me parece que nos metimos como locos a ver dónde había conectividad y dónde no había, y la verdad que la Argentina no tiene conectividad en todos lados. Digamos. Vos hablas de un tema que para mí es muy general, que tiene que ver con la dificultad de decir no. No pasás de grado, pero tantas otras cosas. Es ser el que frustra, el que da una mala... Adriana se ríe pícaramente porque sabe que estoy metiendo el dedo en el enchufe. No, te cuento una anécdota. Los padres ya no quieren decir no y pagar el costo político. Te cuento una anécdota que me pasó que no tiene que ver con los chicos de secundaria, sino con un chico de una universidad que escribía, cuando pasó mi materia, no se le entendía lo que escribía. Y todos lo aprobaban y hablaba con los profesores anteriores y decía, sí, bueno, sí, pero él escribe mal. Cuando hablo con él, era un chico que tenía dislexia. Y ya estaba en su 3er año y ningún profesor había querido tomar la decisión de votarlo, preguntarle qué le pasaba. Entonces, a veces no es solamente votarlo, sino es qué te está pasando y ayudarlo desde esa especificidad. Claro. Que no es solamente no sabés. En los grados puede haber pasado que muchos chicos no pasaban, pero si en un grado vos sabés que uno pasa, el problema también está, no es solo no me enseñaste, cuánto quisiste aprender. Digo, ahí empieza la complejidad. En lo que vos decís, Diego, hay una cuestión que es, los maestros dicen mucho más que no que los padres. Y la experiencia del año pasado es que los pibes quieren a los maestros, los extrañan, los bancan. O sea que esta idea de te encuadro, te digo que sí, que no, cómo tenés que venir con el delantal, que te lo tenés que abrochar, que te tenés que peinar, que tenés que llegar en hora. Claro.
no es menor. O sea, los pibes no es que se pelearon con los maestros. Evidentemente los aman, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa también es una enseñanza de, ojo, decir siempre que sí no es la salida. Yo siento que estamos como discutiendo la invención del paraguas, que ya fue inventado hace tantos cientos de años, y en realidad es esto, es decir, que uno recuerda con mucho cariño a los tipos que también, o profesoras que te dijeron que no y fueron severos y te exigieron y te obligaron a romper la barrera esa del esfuerzo o del enojo con uno mismo por no poder pasar, ¿no? Pero bueno, la verdad que si hay un triángulo que es profesores, maestros, profesores, padres y alumnos, en general antes estaban los padres y los profesores alineados para ser claros en el mensaje con los alumnos, y ahora están los alumnos, o sea, los hijos y los padres contra los maestros. Hace un tiempo voy a una escuela, ¿no? Termino una charla y una mamá me dice, es que cuando yo voy a retar a mi hija, le miro la cara y me hace acordar cuando mi mamá me retaba a mí y no puedo seguir. Claro. Y yo le digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que vos tenés que dejar de hacerte de la nena retada y te tenés que transformar en la mamá responsable, digamos. En algún momento la tenés que retar y tenés que jugar a que a vos te parece que está mal, pero la nena necesita que alguien la rete, digamos, ¿no? Que alguien le diga esto no. El padre culpógeno, el padre progre, podríamos jugar con esa idea, no funciona mucho. No. Pero hay un problema en todo esto que es lo siguiente. Mi hijo, vuelvo al ejemplo de mi hijo por lo siguiente. ¿El hijo está escuchando? ¿Estará escuchando? No, espero que no. Lo encierra en una habitación con No, está llave. saltando frente al televisor. Al hijo de Rolo lo encierran, Después le quitan pasamos todos los el medios. YouTube, después le pasamos el YouTube. Está saltando frente al televisor. tema es, Juan, Están vendiendo en televisión. Lo que yo quiero marcar es, y ya lo he expuesto hablando de él en la radio también, pero lo que quiero marcar es esto. Es muy difícil decirle que no, o ponerse firme, o cortar a un chico que ves que está sufriendo la vida. ¿Por qué? Porque se quedó sin su ámbito natural, sin su lugar para estar lejos de los padres, para tener a sus amigos. Yo sin duda lo hago, pero digo, vos tenés certidumbre, la verdad que nadie tiene certidumbre acá. Pero los pibes necesitan que papá tenga certidumbre y le diga, mira, esto es así, quédate tranquilo, pues. Pero el año pasado no hubo un esto es así. Y este año tampoco lo hay, porque nos dijeron, bueno, cerramos las escuelas por 15 días. ¿Alguien tiene alguna duda de que las escuelas van a seguir cerradas, sobre todo en provincia, durante más tiempo? No. ¿Qué certeza le das a un chico al que el año pasado todo el tiempo le mentimos? Involuntariamente, pero todo el tiempo por le ahora decíamos es así mientras peleas para que no lo sea. Yo creo que en ese sentido, lo de la ciudad ordena. Porque vos ves por lo menos al gobierno peleando lo mismo que vos. Tiene una voluntad de Exactamente, seguir. quieren que la escuela siga. Ahora, ¿vos le podés garantizar a tu hijo que va a ser todo el año? No. Pero en algún lado los pibes necesitan certidumbre de los papás. Necesitan que los papás le digan que sí o que no, más allá de que no lo sepan. Entonces yo lo que diría es, va a necesitar que le exijas, va a necesitar que le retes, va a necesitar que lo acompañes, aunque no sea la escuela que vos creés que le tenés que dar, digamos. Ahora, Gustavo, todos, el primer movimiento que hacemos frente a una amenaza es replegarnos. Es decir, y los maestros también, al principio se replegaron diciendo nosotros hacemos nuestra tarea bien, los padres también se replegaron diciendo nosotros hacemos lo máximo que podemos, y la pandemia obliga un poco a flexibilizarse. ¿Vos ves que hay una reflexión o se introyectó la idea de que debemos modificar y cambiar y ponernos más flexibles y más efectivos en la enseñanza? ¿O cada uno se replegó y dice, la patria es el otro, la culpa es el otro? En las escuelas yo Del veo ecosistema educativo. Sí, en las escuelas veo mucha reflexión. La verdad que esto ha sido un golpe y está todo el mundo pensando, bueno, ¿cómo es esto para adelante, digamos? En los papás yo veo a las mamás jugando a morir al lado de los pibes. Digamos, me parece que más que reflexión, ven qué es lo que los pibes necesitan y bancan todo el tiempo a los pibes. Me parece que esos son los dos actores que más están reflexionando y están pensando para dónde van. En el medio yo creo que los pibes están haciendo lo que pueden. La verdad, se están bancando una escuela muy difícil, se están bancando normas de una pandemia que no terminan de entender, pero la verdad que se la están bancando y las están cumpliendo, digamos, ¿no? Lo que no creo hay que dejar es que nadie juegue eso. Bien. A la idea de hay clase, no hay clase. No, espera. Un poquito más de respeto. Segunda cosa, yo creo que hay que incluirlos. No puede ser que el único mensaje sea hoy vamos, no vas, te vestí, no te... Me parece que en algún lado hay que explicarles algo y se tienen que sentir parte de esto. Y se tienen que sentir parte los chiquitos y los grandes, digamos, ¿no? Me parece que tienen que sentir que los incluís y que les está dando una apuesta para que ellos también sean parte de la solución. Ahora te hago una pregunta. Mientras tanto, me dejan, tenemos tiempo, vamos a retomar la cuestión. Tema vacunas. Llega, se produce la Pfizer, se reconectó la negociación con Pfizer, AstraZeneca, la China, ¿cuáles llegan? Mientras tanto,
aparece esta idea de el turismo sanitario, irse a otro país a vacunarse. ¿Qué pasa en Miami? Está Marcos Álvarez, hay gente que viajaba a vacunarse allí, después hubo idas y venidas con respecto a si iban a poder los turistas vacunarse o no. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que es así, aunque la letra chica dice que la vacuna es solo para residentes aquí en el estado de la Florida, en la práctica lo que se está viendo, Diego, es que algunos turistas latinoamericanos, incluidos los de Argentina, están llegando hasta aquí y están logrando colocarse la vacuna porque si bien antes hablábamos o se hablaba del desierto de vacunas, mirá lo que está pasando ahora. Ahora hemos pasado aquí a lo que es o lo que se podría llamar el desierto de vacunados, porque mirá lo que es la playa de este centro masivo de vacunación que hay aquí en el Hard Rock Stadium, que tiene una capacidad para ofrecer 5.000 vacunas, 5.000 dosis de Pfizer, y hasta ahora solo se han aplicado 1.844 dosis, Diego. Esto básicamente porque se ha producido increíblemente, una disminución en la demanda, porque hay mayores dosis disponibles, pero también porque hay mayor cantidad de sitios disponibles y lamentablemente hay un 34% de la población, según lo que muestran las encuestas, que por diferentes razones se muestran renuentes a la vacunación increíblemente, y en ese grupo un 20% son lo que la Real Academia Española ya está definiendo como los covidiotas, ¿no? Personas que niegan el virus y que obviamente no se quieren poner la vacuna. ¿Podés reiterar, ese es un datazo y muy fuerte, cuántos pudiendo vacunarse no se vacunan? Un 34% de la población es lo que están marcando las encuestas, básicamente por diferentes razones, ¿no? Hay muchos que tienen miedo, hay otros que agarraron miedo luego de conocerse lo que sucedió con la vacuna de Johnson & Johnson, pero dentro de ese universo, un 20% son esas personas que consideran que la pandemia, el virus, es un invento y que colocarse la vacuna va a dar la posibilidad a que nos inserten un chip. Son cosas muy disparatadas, dislocadas, que ustedes podrán ver seguramente en las redes sociales, y que obviamente las redes sociales son las que ayudan a viralizar y que esto se vaya transmitiendo, pero es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. O sea, a ver si entendemos bien. Causar alarma en las autoridades, ¿no? Marcos, lo que vos estás planteando es que hay oferta de vacunas y una demanda restringida, 30% de restricción, o sea, menos de gente, por estas creencias tan alocadas sobre lo que podría ocurrir si te vacunas. Entonces, este escenario hace que si vos sos argentino o argentina y bajás, ¿te piden o no te piden y qué papeles? Bueno, te repito, la letra chica del estado, del gobernador de la Florida, dice que las vacunas son para los residentes. Entonces, si vos llegás a un sitio de vacunación y no tenés una ID de la Florida, una ID estatal que pueda justificar que sos residente de este estado, te van a pedir que presentes dos comprobantes que pueden ser el pago de la hipoteca, un contrato de alquiler, el título de propiedad de un inmueble aquí en la Florida, o también una factura de luz, ya sea de un servicio, telefonía, algo que pueda justificar. Si no tenés alguno de esos papeles, en algunos centros como este, por ejemplo, que está administrado, manejado por las autoridades estatales, es muy posible que te rechacen, pero en otros lugares, en lo que sería ya las farmacias o lo que se conoce como el programa de vacunación en comercios minoristas, que también llega a los supermercados, allí, como hemos explicado anteriormente, se descongelan packs por día que están entre 400 y 500 dosis. Si ellos ven que durante la jornada de vacunación se van a producir vacunas sobrantes, van a sobrar dosis, es muy posible que llegues hasta ese lugar y no te pidan nada, solo tengas que presentar el pasaporte y te puedas vacunar. Nosotros no estamos alentando que eso suceda, Diego, pero es lo que sucede en la práctica y es lo que me han comentado turistas, no solo argentinos, sino también de otras nacionalidades, que ha pasado, por ejemplo, en CVS, en Walgreens, en otros lugares similares donde han llegado y allí, antes de que finalice la jornada, han podido conseguir una dosis. Bien, ¿no? Una breve de Rolo. A ver, está Marco, Rolo. ¿cómo te va, Marco? Sí, justamente te quería preguntar por eso, porque tengo una conocida que viajó a Estados Unidos, a Miami, se bajó del avión, se fue a un Walgreens y se vacunó. ¿Qué hacen? ¿Vos vas y pagás y te dan la vacuna sin más vueltas? ¿Esto es así? ¿Ocurre así en la práctica todo el tiempo?
Hola, Rolo, déjame que repita que la vacunación es gratis, ha sido siempre gratis y se va a mantener así, es lo que han dicho las autoridades. Así que aquellas personas que les cobren por la vacuna, les quiero decir que los están estafando. Bueno, pero... Respondiéndote a lo que vos me preguntás, te digo que se han dado casos así de personas que han llegado y en el mismo día han logrado colocarse la vacuna, y lo único que han presentado en algunos casos, que repito, son casos muy extraordinarios y a veces depende mucho de la buena voluntad de la gente que está allí realizando la registración. Bien. Entonces, esas personas que son muy afortunadas en una situación extraordinaria han logrado conseguir la vacuna o al menos una dosis, y este es un dato importante. Mucha gente lamentablemente se está yendo con una sola dosis porque no alcanza a quedarse los 21 o 28 días necesarios para la segunda dosis, ¿no? Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo grande. A mí me ustedes, hace acordar, gracias. ¿se acuerdan cuando en Argentina, siempre faltan dólares en Argentina, pero hace algunos años gobernaba Pepe Mujica en Uruguay y se decía, nosotros los uruguayos estamos embuchados de dólares. Sí, están embuchados de embuchados de vacunas. Y siempre la misma historia en Argentina. Pablo del León, ¿tiene una noticia de último momento o algo así? No, estábamos charlando el tema de bien. educación, ¿puedo? Sí, claro. Y yo decía, porque poníamos el ejemplo de las carreras médicas, por ejemplo, pero voy a poner el ejemplo de un secundario técnico. Técnico, claro. Un técnico que tiene una cuestión interesante que es la salida laboral. Pero digo, me cuenta que ya que hablamos del hijo de Rolo, vamos a hablar de mi sobrino Tiago, que en cuarto año pasó todo el año sin tener taller, por ejemplo. ¿Cómo hace alguien que estudió una carrera técnica para no tener taller y tener una salida laboral lógica, coherente, con sapiencia? Va. Bueno, un poco lo que dice la ciudad este año. Va a tener que tener todas las horas de taller que no tuvo el año pasado. Claro. Entonces lo que hay que distribuir es qué materias pueden ir a la virtualidad y qué materias no pueden ir a la virtualidad. Digamos, porque está claro que un pibe que está haciendo una escuela técnica y va a ser técnico, ¿no? Tiene que saber de eso y lo tiene que experimentar en la escuela, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que este año se va a revertir, es lo que algunas universidades están intentando trabajar. Digamos, hay biologías, hay esas cosas que no las puedes hacer si no estás ahí, no tocas un cuerpo, no haces algo de eso. Me parece que algo de eso va a ir caminando. Yo tengo la sensación que no tenemos que dejar de discutir solamente presencialidad, no presencialidad, porque hay un montón de otros temas que se nos están escapando por abajo, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por la visita. Y... ¡Aló! Escuchame una cosa, basta de las anécdotas personales del hijo de Barbano, me tiene la bola llena. Está bien. ¿Y usted que vacunó a toda su familia? ¿Y usted que Toda la vacunó a anécdota toda de mi hijo, basta. Después sale la hijita de León también, y opina Bayán, que escribió un libro que vos porque no tenés hijos. ¿Qué opina Bayán? ¿Por qué no lo dejan explayarse allá? Pero si usted puso... Que es muy interesante lo que dice, pero se le meten con anécdotas personales, ¿a quién carajo le importa? Por favor, todo el universo de los periodistas, por favor, se suben al ego y se tiran desde allá arriba, se matan. Está bien, Hugo, vamos a decir... Todo el mundo de ellos, todo se circunscribe a lo que me pasa a mí, por favor. Se circunscribe, usa ese verbo, Además, tanto que se hacen los papis politizados, ahora organizados, ¿qué le dio la personería gremial de la paternidad? Ah, es verdad eso. ¿Qué los va a afiliar usted? Si, digamos, si un nene se pone patines y tiene ruedas, ¿ya es suyo? Ya es camionero. Exactamente. Bueno, muy bien. Y yo quiero presentar mi disidencia, porque yo soy padre y no me siento para nada representado por estos padres organizados. ¿Quién se creen que son? Bueno, ustedes no son los únicos que se pueden organizar. Ahora va a haber un secretario general del gremio de los padres. Nosotros respetamos el DNU presidencial y a mis hijas y a mis nietes les enseño yo en casa aritmética peronista. ¿Cómo es? Aritmética peronista, les enseño a multiplicar con decimales. Por ejemplo, le digo, si cuando pasa una licitación, al toque la tenés que multiplicar por 1.5. Está muy bien. Hugo, muchísimas gracias. Hugo. Y recuerden cuidarse mucho, ¿no? Que su familia no está vacunada como la mía. Sí, eso es verdad. Vamos a hacer una tanda, dale, vamos. Bueno, hace mucho que no hablamos de él y el tipo celoso nos obliga a hablar de él, y es el dólar blue, que en los últimos 4 o 5 días subió, y atención, 17 pesos. Tengan ustedes en cuenta que es muy importante el blue porque es una de las anclas, es decir,
si se controla el blue, se controla un componente que hace subir los precios. Sofía Terrible, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Contanos eso, ¿qué le pasa al muchacho? Bueno, se despertó de pronto, ¿vieron? Venía tranquilito, 140, 143 y de pronto pegó un salto, quedó en 161 hoy. Viene saltando, digamos, 3 pesos hoy, 6 pesos ayer, 5 pesos el viernes. Viene pegando saltos importantes diarios y, te corrijo, el dato son 18 pesos en una semana. Peor todavía, peor todavía. Ahí detrás hay algunos motivos que podemos esbozar, digamos que todo en modo borrador, porque les voy a contar un detalle que capaz no mucha gente conoce, que es que el dólar blue, el mercado realmente es muy chiquito. Hay 10 operadores, se mueve con muy poca plata, digamos, no es que hay demasiada gente detrás de la suba del dólar blue, así como lo ven bajar, lo ven subir mucho porque es un precio muy volátil, ¿no? Y como bien decías, Diego, una buena señal de lo que son los precios de toda la economía, en definitiva. Está bien, será un mercado chiquito, pero sonaron las alarmas el año pasado, en octubre, cuando se acercó a 200 pesos, y fue cuando Cristina hizo la carta y la mandó así en avioncito, sí. Y sonaron todas las alarmas. Y en ese momento hasta incluso hubo un guiño a la oposición, pues parecía que la economía temblaba. Es decir, si vos querés gobernabilidad en Argentina, tenés que manejar la calle y el dólar también, el oficial y el blue un poquito también. Imagínate este octubre, con un dólar blue a 195, exacto, digamos. No aguantarías este noviembre, mejor dicho, ¿no? Por las elecciones. A ver, Sofi, está Federico Furiase, que nos ayuda con esto. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Sofía, ¿cómo están? Bien. Bueno, doctor, ¿qué le ocurre al blue que está tan inquieto? Bueno, hay un punto, vos recién marcabas, en octubre, noviembre llegó a 195, después tuvo este piso en la zona de 150 y en el transcurso tuviste una inflación acumulada de 25%, es decir, hay un punto en que empezó a trazarse respecto de la inflación, no solo porque bajó del 195 al 150, sino también porque tuviste esa inflación acumulada, con lo cual, si el gobierno no genera credibilidad, no tenés la credibilidad macroeconómica que necesitas en este año que se está transitando, es un año electoral que se transita con riesgo sanitario y sin un acuerdo con el fondo que descomprima expectativas. Bueno, el mercado en algún punto lo empieza a ver atractivo de vuelta. Pero Fede, digamos, nada de estas variables que vos comentás no cambiaron mucho en los últimos 20 días. El gobierno es más o menos el que era, el acuerdo con el fondo o no acuerdo es más o menos el que era. Digamos, ¿por qué ahora? Bueno, ese es un punto que uno lo puede relacionar con que la alarma del dólar blue primero empezó a sonar en lo que es el dólar financiero, el dólar MEP, el dólar contado con liqui, que es el dólar implícito en las transacciones financieras. Ese dólar también viene subiendo en las últimas semanas, en este contexto de incertidumbre, con lo cual también esos dólares financieros que empezaron a subir antes, también puede ser otro factor que haya impulsado para explicar el porqué en este momento, ¿no? Más allá de esta situación estructural donde, bueno, el gobierno lo venía manteniendo porque tenés la soja arriba de $550, con lo cual estamos en un contexto donde el campo está liquidando, el Banco Central está recomponiendo reservas y ese es un ancla muy importante. El problema es que los riesgos y la incertidumbre sigue estando y la pregunta es, cuando el campo deje de liquidar, ¿vamos a tener un susto cambiario en el año electoral? Bueno, esa es la pregunta y el riesgo es que si no coordinás, no generás credibilidad, básicamente todo eso está manifestado en la postergación del acuerdo con el fondo para después de las elecciones frente a las restricciones políticas del año electoral. Bueno, el riesgo está de que se adelante el susto cambiario. Estoy hablando no del dólar oficial, sino lo que es dólar blue, dólar contado con liqui, dólar MEP. Con cepo y con el Banco Central que tiene algo de reservas, yo creo que el gobierno tiene margen para llegar a las elecciones sin tener un susto desde el lado del dólar oficial. Bien. No así desde el lado del dólar financiero, dólar blue, ¿no? Bueno, Fede, muchas gracias. Sofía, muchas gracias. Vamos a hacer una tanda, dale. Bueno, Pablo de León, ¿qué ocurriría en tu bola de cristal mañana en la Argentina? Intensos intercambios entre nación, provincia y ciudad para terminar de definir las medidas que entre jueves y viernes se anunciarían, que son nuevas restricciones y también la configuración final de esta presencialidad administrada para los colegios. Bien, o sea, ese título se va a llenar de contenido. Veremos finalmente de qué se trata esa presencialidad administrada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora,
el programa de Nico Winiarski. Hasta mañana.